Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hoy tenemos una nueva edición de Cartagrafías, la sección donde Laura Piñero nos ha ido contando e hilando la trayectoria de distintos personajes a través de su correspondencia, que siempre nos lleva, de una forma u otra, al presente. En esta última entrega del verano nos vamos a dar literalmente un festín de cartas, partiendo de una historia muy curiosa que conecta con misivas de distintos personajes. Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Hoy, que es un día especial, como comentabas, me apetecía contaros una historia que encontré de casualidad buscando cartas y que de alguna forma conecta con esta sección. Seguramente el nombre de Sanaser no os suene de nada, a mí tampoco, pero atención a su historia. Es un publicista británico que en 2009 empezó a investigar por un encargo de trabajo a Hitler, Elvis y a Gandhi. Fíjate qué personajes tan distintos, y en ese proceso de documentación llegó hasta su correspondencia y quedó fascinado por lo que iba encontrando. Por ejemplo, dio con una carta en la que Gandhi intentaba con mucha delicadeza convencer a Hitler para parar la guerra. Le llama querido amigo, dice que le han pedido que le escriba por el bien de la humanidad. El mensaje nunca llegó, lo interceptaron los británicos, pero de todas formas iba a ser complicado convencer a Hitler con palabras. Invadió Polonia un mes después. En el mismo periodo, el publicista también profundizó en la correspondencia de Elvis Presley y encontró joyas como esta. Estimado señor presidente, en primer lugar me gustaría presentarme. Soy Elvis Presley y le manifiesto mi admiración y el profundo respeto que me merece su cargo. Hace 3 semanas hablé con el vicepresidente Agnew en Palm Springs y le transmití mi preocupación por nuestro país. La gente del mundo de las drogas, los hippies, los panteras negras, etc., no me consideran su enemigo, o como lo llaman ellos, el establishment. Yo lo llamo América y lo amo. Señor, puedo ayudar a mi país y para ello haré cuanto esté en mi mano. No tengo otras inquietudes o motivos que no sean ayudar a mi país. Así pues, no deseo recibir título ni nombramiento alguno. Puedo hacer más y lo haré si actúo como agente federal por mi cuenta. Y echaré una mano a mi manera, comunicándome con personas de todas las edades. Antes que nada, soy artista, pero solo necesito una acreditación como agente federal. Así que Elvis se ofreció por carta para ser agente federal encubierto al gobierno de Nixon en los 70. ¿Para qué? Para ayudar al país, dice, pero ¿para qué? Sí, eso es. El músico estaba seguro de que podría infiltrarse sin problema entre hippies y camellos y terminar con uno de los grandes problemas de Estados Unidos en ese momento, las drogas. La oficina del presidente dudó al principio de la propuesta, la letra de la misiva era horrible. Entrevistaron a varias personas de su entorno para asegurarse de que hablaba en serio. Y todo era cierto, Marta. A Elvis le fascinaba el universo policial americano, coleccionaba armas y elementos relacionados con la policía y estaba convencido de su potencial como agente secreto. No estaba además en su mejor momento profesional, en pleno auge entre los jóvenes del movimiento hippie de paz y amor. Abusaba de los fármacos con receta médica, pero opinaba que no eran tan peligrosos como otras drogas de moda. Por su parte, Nixon tenía abiertas varias crisis de popularidad por la guerra de Vietnam, con el consumo de drogas disparado, y cuando preguntó si debía o no reunirse con el artista, sus asesores contestaron: claro, es Elvis, uno de los músicos más famosos del mundo. ¿Y la reunión se celebró al final? Sí, eso es. En diciembre de 1970, los testigos contarían años después que Elvis se tomó muchas confianzas con el presidente. Le regaló una pistola automática y le contó, atención, que había estudiado sobre las técnicas comunistas para lavar el cerebro. Pidió una insignia de la oficina de narcóticos, se la dieron y sorprendentemente, Marta, se entendieron muy bien. Hablaron sobre la soledad en lo más alto que ambos sentían. La fotografía de la cita está entre los documentos más solicitados de los archivos oficiales de la Casa Blanca. Tal vez nunca sabremos si el artista llegó a convertirse finalmente en agente o no, y vivió hasta el final de sus días jugando a serlo. Quiero ser su manager, señor Presley.
¿Listo para despegar? Estoy listo. Quiero despegar. Mañana toda América hablará de Elvis Presley. Todavía está en cartelera en España esta película sobre la vida de Elvis, pero también hay otra, Elvis y Nixon, que explora esta curiosa y casi disparatada reunión entre el rey del rock y el presidente de Estados Unidos, y hacen alusión precisamente a esta carta. Bueno, y Netflix anunció el estreno de una serie animada producida por la antigua esposa de Elvis, Priscilla, donde el artista trabaja de agente secreto mientras continúa con su carrera musical. Una fantasía. Volviendo a la historia del británico, ¿qué hizo con todos los tesoros en forma de carta que iba encontrando? Pues creó un blog, Letters of Note, para recopilar y hablar de ellas. Desde 2010, el proyecto no para de crecer, dejó su anterior trabajo y vive de las cartas. La web recibe miles de visitas a la semana. Es una fantasía para los que amamos el género, porque incluye copias de las misivas que encuentra o que le van enviando, porque es una comunidad abierta a propuestas, tanto de investigadores como de público. Hacen lecturas públicas. Han publicado un libro con las más curiosas, que en España, por cierto, publicó Salamandra con el título Cartas Memorables. Y por seguir con la línea de celebridades que han escrito a la Casa Blanca, Fidel Castro envió a Marta esta misiva al presidente de los Estados Unidos cuando tenía 14 años, aunque en la carta dice que tiene 12. La versión original estaba en inglés y con los errores típicos de la edad. Santiago de Cuba, 6 de noviembre de 1940. Señor Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Mi buen amigo, no sé muy inglés, pero sí sé bastante para escribirte. Tengo 12 años, soy un chico, pero pienso mucho. Pero no pienso que escribo al presidente de Estados Unidos. Si quieres, dame un billete de $10 verde americano, porque he visto nunca un billete de $10 verde americano y me gustaría tener uno. Muchas gracias, adiós, tu amigo, firmado Fidel Castro. Si quieres hierro para hacer tus barcos, yo te enseño las minas de hierro más grandes del país. ¿Quién imaginaría por el tono de la carta que aquel niño iba a convertirse en uno de los peores enemigos de Estados Unidos? Entonces quedaban de hecho 13 años para que Castro liderara la revolución. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Más cartas de ese blog, Laura. Me gusta que además abarca personajes de profesiones y de perfiles muy diferentes, ¿no? Y además hay cartas también que van desde lo más literario hasta las que relatan detalles cotidianos y situaciones informales. Encontramos cartas de Iggy Pop, de Virginia Woolf, que tiene una correspondencia muy larga. De ella os recomiendo las que intercambió con su hermana, sus amigas y editores. Están recopiladas en un libro estupendo llamado Cartas a Mujeres y muestran su lado más desconocido y cotidiano. Ella aseguró que sin cartas la vida se rompería a pedazos. Isabel II, la reina de Inglaterra, también ha escrito cartas más allá de las oficiales. Sí, han trascendido varias, pero me ha encantado descubrir que tuvo una relación de amistad muy larga por carta con el que fuera presidente de los Estados Unidos a finales de los 50, Eisenhower. Fue el primero que la recibió en el país oficialmente como reina. Le reveló hasta una célebre receta oficial. Aunque las cantidades están pensadas para 16 personas, cuando el número es menor, yo acostumbro a reducir la cantidad de harina y leche, pero empleo los demás ingredientes tal y como se especifican. Alguna vez he probado a utilizar miel de caña o melaza en lugar de solo azúcar y también me quedan muy bien. Y me parece, Marta, una genialidad también otra carta de Stephen King en la que describe, encerrado en casa, una gran tormenta de nieve. Esto me ha hecho recordar que el escritor fue uno de los elegidos para participar en un proyecto muy curioso de un editor que pidió a más de 70 personalidades de diferentes campos escribir una carta a su yo de 16 años para un libro. Atención a lo que le advierte al niño que fue. Querido yo, tienes mucho talento, vas a hacer feliz a mucha gente con tus historias, pero también eres, triste pero cierto, un yonki en ciernes. Si no haces caso de esta carta y cambias el futuro,
Al menos 10 años de tu vida, de los 30 a los 40, van a ser una especie de oscuro eclipse en la que decepcionarás a un montón de gente y no podrás disfrutar de tu propio éxito. También estarás cerca de la muerte en varias ocasiones. Hazte un favor a ti mismo y disfruta de una vida más productiva. Recuerda, al igual que el amor, la resistencia a las tentaciones hace al corazón crecer fuerte. Permanece limpio. Con mis mejores deseos, Stephen King. Es buenísima. Si nos pudiéramos hablar todos a nuestro yo de 15, 16 años. Yo creo que es un buen ejercicio, escribir esa carta. Otra curiosa, cuando el director de marketing de Sopas Campbell da las gracias a Andy Warhol por convertir la lata de su producto en un icono pop. Cómo no, acompañó la carta con un lote de latas. Querido Mr. Warhol, su trabajo ha suscitado un gran interés aquí en Campbell Soup Company. En algún momento incluso deseé adquirir uno de sus cuadros con la etiqueta Campbell Soup, pero me temo que se han vuelto demasiado caros para mí. Aún así, quería decirle que admiro su trabajo y en vista de que le gusta nuestra sopa de tomate, me tomo la libertad de enviarle a esta dirección un par de cajas de nuestra sopa de tomate. Otra carta, la del asesino que conmocionó a los británicos a finales de 1880, Jack el Destripador, ¿no? No fue la única carta que envió, en teoría el asesino, que nunca fue detenido y cuya identidad aún es una incógnita. Él destaca en particular la misiva que recibió el presidente del Comité de Vigilancia que investigaba el caso. El asunto era Desde el infierno y se envió con una cajita que contenía medio riñón humano. El riñón pudo pertenecer a la cuarta víctima del psicópata que apareció sin uno y no se encontró en la escena del crimen. Señor Luke, le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo he conservado para usted. El otro cacho lo freí y me lo comí. Estaba muy rico. Puedo mandarle el cuchillo lleno de sangre con el que lo saqué si espera un poco más. Cójame cuando pueda, señor Luke. La verdad es que todos los misterios que rodean al célebre asesino también se canalizan, como vemos en su supuesta correspondencia. Aquellos días, la prensa y la policía recibieron cientos de cartas supuestamente de su autoría. No obstante, únicamente Marta se ha dado validez a 3. Una es esta que escuchábamos y hay 2 más interesantes, como la que fue enviada a una agencia de noticias de la época en Londres, donde por primera vez el asesino firmaba como Jack el Destripador, el sobrenombre con el que se le conocería a partir de entonces, aumentando la leyenda. Hubo varias investigaciones sobre esta carta, se estudió la letra, pensaron que el autor real podía ser un periodista de un diario que quería caldear el ambiente, hasta que apareció el cuerpo de otra mujer con el lóbulo de la oreja mutilado, detalle mencionado en la carta. La misiva ha inspirado varias obras literarias y estaba escrita con tinta roja. Estimado jefe, me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Esto que escuchamos de fondo es Nick Cave, que también tiene una relación epistolar muy especial con sus seguidores. Esta canción, de hecho, se llama Carta de Amor y tiene otro tema que mezcla narración y música, que es la respuesta a una fan que a su vez le había enviado una emotiva misiva tras el fallecimiento de su hijo. Se llama Carta para Cynthia. Dear Cynthia, it seems to me that if we love, we grieve. That's the deal. That's the pact. El músico contesta con frecuencia a sus fans, suele leer cartas en público y también es conocida la historia de otra misiva que escribió a un fan de 10 años que le preguntaba: ¿cómo me afectará a lo largo de mi vida escuchar tu música? Mis amigos escuchan otras cosas. Él contestó que escuchar música diferente y oscura es como tener un poder secreto.
te inspirará a escribir historias o a construir un cohete para volar a Marte. En particular, en el blog británico hablan de una misiva en la que el músico rechaza un premio de la MTV por considerar que no estaba a la altura de sus principios. Mi relación con mi musa es delicada en el mejor de los casos, y tengo la sensación de que debo protegerla de las influencias que puedan herir su naturaleza frágil. Ella se presenta ante mí con el regalo de una canción, y yo a cambio la trato con el respeto que creo que merece. En este caso implica no someterla a las indignidades del juicio y la competición. Mi musa no es un caballo, y yo no participo en ninguna carrera. Nick Cave, Marta, como tantos otros músicos y artistas, es muy seguidor de Jack Kerouac y de su libro En el Camino, inspirado en sus viajes y en los de sus amigos por Estados Unidos y México. En 1957 el escritor propuso por carta nada más y nada menos a Marlon Brando mover una posible adaptación al cine de su novela con él como uno de los protagonistas. El escritor también pretendía salir en la película, por cierto. Lamentablemente, Brando nunca contestó. Apreciado Marlon, rezo porque compres En el Camino y la conviertas en una película. No te preocupes por la estructura, yo sé cómo condensarla y reordenar la trama un poco para darle una estructura perfectamente aceptable para una película. Convertirlo todo en un solo viaje en vez de la suma de viajes del libro que van de costa a costa, un solo viaje de ida y vuelta, de Nueva York a Nueva Orleans, pasando por Denver, Frisco y México y de vuelta a Nueva York. Ya me imagino las bellas tomas que se podrían filmar con la cámara en el asiento delantero del coche, mostrando la carretera, día y noche, que se extiende ante el parabrisas mientras Sal y Dean cotorrean. Hay otra historia muy bonita que cuenta este blog relacionada con el escritor Alan Moore. El guionista de cómic incluyó en la contraportada de su libro Jerusalén las palabras que le dedicó un niño de 9 años en una carta que terminaba así: en resumen, eres el mejor escritor de la historia de la humanidad. Por favor, contéstame. La gente que compraba el libro podía leer estas palabras de ese niño. El autor de Letter of Note fue el encargado de publicar, tras recibir el material de los padres del niño y con el permiso del escritor, las misivas que se intercambiaron. Estas cartas son de las más leídas en la web. Dice su creador que lo que más le gusta de trabajar con cartas es fijarse en las palabras de otras generaciones y épocas, y en cartas que demuestran cómo hemos cambiado socialmente. En este sentido incluye la historia de Jerry Cobb. Cobb fue una mujer americana que llevaba desde niña pilotando, que logró varias metas mundiales de aviación. En 1960, junto a otras mujeres, se sometió a un entrenamiento intensivo que determinó que podía convertirse en astronauta. Preparó una propuesta para que las mujeres pudieran ir al espacio, la presentó en el Congreso y hasta escribió una carta a Kennedy pidiendo ayuda. ...3 de marzo de 1963. Querido señor presidente, es difícil escribir esta carta sabiendo que será leída por sus secretarias y asistentes y las posibilidades de que llegue a usted son escasas. Me siento obligada a hacerlo de todos modos, con la fe de que el asunto, de alguna manera, llame su atención. Parte de su personal está familiarizado con mis esfuerzos para lograr que Estados Unidos lleve a la primera mujer al espacio. Durante 3 años he estado trabajando para ello. Es un hecho que el pueblo estadounidense quiere que Estados Unidos lleve a la primera mujer al espacio. Mientras que la NASA se niega, la Unión Soviética se jacta abiertamente de que este año pondrá en el espacio a una cosmonauta. Podríamos haber logrado esta hazaña científica el año pasado, e incluso ahora. Aún podemos vencer a la URSS si usted toma la decisión. Su más obediente servidora, señorita Jerry Cobb. Al final las palabras de Jerry Cobb no sirvieron para nada, al menos en ese momento.
Tenía en su contra voces como la de John Glenn, primer americano en orbitar la Tierra, que no aceptaba mujeres en la carrera espacial. Ella siguió volando, estuvo 30 años realizando vuelos humanitarios en América del Sur. En 1999, a través de la Organización Nacional para la Mujer, intentó participar en un programa para estudiar en el espacio los efectos del envejecimiento, estudio que había iniciado Glenn. A los 67 años pasó las mismas pruebas que él, pero la NASA volvió a rechazarla a pesar de la presión pública. Se quedó sin cumplir su sueño, pero hoy se la recuerda por ser una de las mejores en el aire y pionera feminista. Otras mujeres sí que lo lograron. De hecho, 3 meses después de que se escribiera esta carta, la astronauta rusa Valentina Vladimirnova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Pasarían otros 20 años hasta que una mujer estadounidense, Sally Ride, abandonara la órbita terrestre. Laura, yo creo que nos queda tiempo para una última carta. ¿Con cuál te quedas para despedir? Pues mira, no está en el blog de Acer, pero se la podemos proponer. Él dice que cuando escribes un correo electrónico, tu estado mental es distinto a cuando te sientas a escribir una carta. Eres más sincero. Después de leer tantas misivas, ha comprobado que todos en los momentos privados manifestamos las mismas preocupaciones. Y nos vamos a despedir con una carta de amor, otra de las grandes temáticas que aborda la correspondencia universal. En particular, con una de Pablo Neruda a Albertina Rosa, una de las mujeres que inspiró 20 poemas de amor y una canción desesperada. Las originales desaparecieron Marta de su casa en Chile y el periodista español Juan Ignacio Poveda las recuperó atendiendo a sus peticiones. Se las habían robado y ahora están en un archivo público. Me encanta su historia, quedaría para otro capítulo y, por supuesto, una de las cartas. Deja que salga la luna. Aquí, en las noches, se desata un viento terrible. Vivo solo en los altos y a veces me levanto a cerrar la ventana, a hacer callar a los perros. A esa hora estarás dormida, como en el tren, y abro una ventana para que el viento te traiga hasta aquí, sin despertarte, como yo te traía. Además, mañana elevaré en tu honor un volantín de 4 colores y lo dejaré irse al cielo. Recibirás, querida, un largo mensaje una de estas noches, a la hora en que la Cruz del Sur pasa por mi ventana. Hemos visto durante todo el verano que las cartas manuscritas como esta de Neruda al final son ventanas a historias de personajes que conocemos de una manera mucho más íntima, ¿no? Laura Piñero, gracias por habernos traído estas historias por correspondencia durante todo el verano. Muchas gracias a ti por abrir esta ventana. Un abrazo. Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste un continente para entregar tu calor. Tal vez tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Las cartas que no envías solo son cartas marcadas, te regalan una mano, pero nunca un corazón. Mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer punto final. Y si estás en un país del África Central, busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar. Cartas de amor cuando ya no hay amor. Cartas de amor pero sin dirección. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Mi hospital de
barricada, lo eras todo para mí. Pero hay cosas en la vida que son mucho más reales que los ojos que las miran.